Justo para hablar de este tema de seguridad, saludo a David Saucedo, especialista en seguridad. David, muy buenos días. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Muchísimas gracias, David. Justo acabamos de hablar del caso de esos 22 paisanos allá en Zacatecas, que fueron asaltados, despojados de sus pertenencias. La pregunta aquí, David, es que, los paisanos que vienen de Estados Unidos a pasar estas fechas, ¿están seguros en nuestro país? ¿Tú qué opinas? Lamentablemente, el sistema carretero mexicano tiene una serie de deficiencias. La principal es que grupos de crimen organizado en los hechos lo que hacen es estar cazando migrantes. Es decir, tanto los mexicanos que vienen de Estados Unidos hacia México para pasar estas fiestas decembrinas con sus familias, como los migrantes centroamericanos que tratan de pasar la línea y poder obtener un empleo en los Estados Unidos. Esta situación, que era algo que nada más realizaban bandas en lo individual, bandas que tenían presencia regional en ciertas centros del país, como Jalisco, Zacatecas, los estados fronterizos. Ahora, lamentablemente, se han convertido en actividades que también tienen los grupos del crimen organizado dentro de sus portafolios criminales. Descubrieron que los migrantes, para ellos, son una fuente de ingreso. Porque normalmente, para poder viajar a Estados Unidos o para cuando regresan de Estados Unidos, los migrantes normalmente vienen con un dinero en efectivo que los narcotraficantes, que los grupos del crimen organizado desean despojarles. Lo que hace falta por parte de las autoridades son operativos para poder acompañar a los migrantes, tanto los centroamericanos que tratan de pasar a los Estados Unidos como los mexicanos que regresan, porque están siendo el blanco de los grupos de crimen organizado, ya no solo de bandas de asaltantes, sino de los propios cárteles. David, ¿quién debe participar en estos operativos? Mira, te diría que el Instituto Nacional de Migración tendría la responsabilidad de darle certeza a poder proteger a los migrantes. Lamentablemente, las autoridades del Instituto Nacional de Migración son de las más corruptas que hay en el país. Me parece que no hay ninguna otra corporación que tenga este nivel de corrupción. En ocasiones, los propios grupos de crimen organizado, las bandas de delincuentes, están en alianza con las autoridades migratorias y es gracias al apoyo de los agentes de migración que se cometen muchos de estos delitos. Desde hace tiempo se requiere una cirugía mayor en el Instituto Nacional de Migración para que no forme parte de la red de tráfico de personas dedicadas al robo de las pertenencias de los migrantes, y que puedan dar un respaldo a todos los mexicanos que laboran en los Estados Unidos y que en estas fechas quieren regresar para pasar las fiestas decembrinas con sus familiares. Hay que recordar que después de las exportaciones, de las ventas de petróleo, los ingresos de divisas del país más importantes provienen de las remesas migrantes. Y David, esto no es algo que es único de este año, ¿no? Es algo que venimos, ocurriendo, que se viene ocurriendo más bien en años anteriores. ¿Qué falta para que autoridades, volteen a ver la situación que está ocurriendo ahora? Sabemos y nos enteramos del caso de Zacatecas, pero estoy segura que han ocurrido muchísimos más. ¿Falta voluntad política? Definitivamente se requiere, en primer término, tener más sensibilidad al respecto. Para muchas regiones del país, de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, las remesas migrantes impiden que haya estallidos sociales, que haya brotes de inconformidad en contra de la situación económica tan compleja que enfrenta el país. La migración representa una válvula de escape para muchas regiones del país. Muchos jóvenes que no tienen opciones de ocupación y que están llegando a la edad de trabajar no tienen otra opción más que dedicarse al comercio informal, incorporarse a los ejércitos del narco o bien migrar. Muchos jóvenes capaces en edad de trabajar, voluntariosos, están lamentablemente dejando el país para ir a conseguir un futuro en los Estados Unidos. Hace falta sensibilidad por parte de las autoridades, hace falta mejorar los presupuestos para atender a los migrantes una vez que regresan aquí a territorio mexicano. Definitivamente hay que enfrentar a las bandas del crimen organizado que están teniendo como objetivos estratégicos el ataque a las caravanas migrantes. Me parece que se tiene que reactivar algo que en algún momento sí llegamos a tener, que eran operativos de la vieja Policía Federal de Caminos,
que brindaba un cierto nivel de seguridad en algunas regiones del país en donde sabemos que los migrantes están retornando al país. No tenemos actualmente ningún dispositivo para atender a los mexicanos que están regresando de los Estados Unidos en esta época, y me parece que tendríamos que regresar a estos esquemas que en algún momento llegaron a tener ciertos resultados. ¿Nos podrías compartir, David, cuáles serían estos puntos, estos focos rojos, donde autoridades, deben poner más atención? Sí, yo creo que esencialmente los estados que son altamente expulsores de migrantes también son los estados en donde se cometen mayores delitos en contra de los mexicanos que regresan de los Estados Unidos. Son apenas 5 estados: Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Me parece que las autoridades estatales y federales podrían establecer dispositivos para evitar que ocurran estos lamentables eventos como el que tuvimos conocimiento en Zacatecas, pero de otros tantos que no son denunciados, de los que no alcanzan la relevancia mediática que ha tenido este caso en particular. En segundo término, me parece que las autoridades siguen debiendo la posibilidad de generar un esquema de envío de remesas a una tasa de interés todavía más baja. Muchos migrantes ven consumido su esfuerzo mediante estas comisiones tan altas que cobran las empresas dedicadas a los envíos de dinero. Esta es una asignatura pendiente. No se le ha dado voto a los mexicanos todavía en el exterior, aunque en teoría avanza la legislación, en los hechos todavía no se han dado los pasos para que esto cristalice. Es decir, darle voz y peso a los migrantes. Mientras los migrantes mexicanos no tengan la representación política en sus estados, en los congresos locales, en el Congreso Federal, pues todos estos atropellos van a seguir ocurriendo. Los migrantes en parte se encuentran indefensos debido a que no tienen una representación política. Entonces me parece que tendríamos que avanzar en estos otros temas, porque si no le damos a los migrantes voz y peso en la toma de decisiones, van a seguir siendo blanco de todo tipo de atropellos y en específico de ataques del crimen organizado. Vaya panorama, muchísimas gracias, David, como siempre un gusto platicar contigo. Excelente día. Gracias a ti, Lidia, un abrazo.